¿Cuántas veces has comido en un puesto de la calle y ni siquiera pensaste en preguntar de dónde viene lo que te estás metiendo a la boca? Bien, hoy vamos a sumergirnos en aquellos casos de comida callejera que dejaron perturbado a más de uno. Empezamos con el caso de Andrés Filomeno Mendoza Celis, o también conocido como el caso del de Atizapán. Este era un carnicero que había trabajado durante muchos años en el municipio de Tlalnepantla. Sabía exactamente cómo cortar, porcionar y presentar la carne. Sus vecinos lo describían como un hombre tranquilo, gentil y como ese tipo de personas que no se metían con nadie. Todo esto hasta el 21 de mayo de 2021, cuando una mujer identificada como Reina visitó la casa de Andrés como cualquier otro día normal. Lo que ella no sabía era que algo muy turbio estaba a punto de suceder. Ese día, Reina había quedado con su esposo para ir al centro de la Ciudad de México a comprar mercancía para su negocio, pero antes pasó a la casa de Andrés para preguntar si no se le ofrecía nada, ya que ella de vez en cuando le ayudaba en la carnicería. Por razones desconocidas, Andrés y Reina terminaron en una discusión donde incluso Reina le mencionó que ya no quería volver a tener contacto con él. Esto enfureció tanto a Andrés que tomó un cuchillo de carnicería y la mató. El esposo de Reina, al notar que no regresaba, fue a buscarla, pero Andrés obviamente no la dejaría entrar tan fácilmente, así que sin ninguna otra solución, llamó a la policía, y cuando las autoridades entraron a la casa, lo que encontraron cambió todo. En el domicilio encontraron herramientas de cocina, libros de anatomía, películas de seriales, cuchillos con manchas sospechosas, carne cocida y pedazos de piel colgada. Por si no fuera poco, las autoridades encontraron más de 4,000 restos óseos, posiblemente de sus anteriores víctimas. También había libretas con nombres y fotografías, además de calzado femenino. Y había algo más en esa casa que nadie esperaba encontrar: un sótano. Andrés había construido él mismo ese sótano. Sabía albañilería, sabía anatomía y sabía carnicería. Este hombre llevaba décadas preparándose para exactamente esto, y lo peor de todo es que nadie lo vio venir. Entre todas las cosas que encontraron había una libreta azul. En ella escribía día, mes y año de cada crimen que cometía. Anotaba direcciones y el peso de cada parte del cuerpo de sus víctimas. No lo hacía por morbo, lo hacía como lo haría cualquier carnicero profesional, para saber cuánto tenía disponible, cuánto podía repartir y cuánto podía vender. Andrés no solo le regalaba carne a sus vecinos, también la vendía por kilos, argumentando que le regalaban demasiada y no se la podía acabar él solo. Les decía que era carne de jabalí traída de Oaxaca. Vecinos, policías, la señora de la tienda de la esquina, gente en toda Oaxaca, todos comieron esa carne, y ninguno lo supo hasta que ya era demasiado tarde. Se presume que Andrés cometió cerca de 19 asesinatos a lo largo de 3 décadas. Ha recibido 8 sentencias de condena, incluyendo una sentencia vitalicia y una condena de 92 años de prisión. Lo que hace tan perturbador a este caso no es solo lo que hacía Andrés, sino que funcionó durante décadas. La imagen del vecino amable fue suficiente para que nadie hiciera preguntas, para que todos aceptaran la carne y, lo peor de todo, para que todos la comieran. Y sí, esto pasó en una colonia normal con gente normal. Pregúntate qué otras cosas han pasado sin que nadie se entere todavía. Todo mundo tiene un chiste sobre la comida china. Ya saben cuál, ese quién sabe de dónde sacan la carne con la que cocinan. Bueno, en Tijuana, en 2015, ese dicho dejó de ser un simple chiste más. Todo comenzó cuando alguien escuchó los ladridos de un perro y se asomó a la parte posterior del restaurante Loyen City, ubicado sobre el Boulevard Fundadores en Tijuana. Lo que vio fue a 2 cocineros preparándose para matar a un perro, por lo cual inmediatamente llamó a la policía. Al llegar, en la cocina encontraron una vasija con sangre y una charola grande con cortes de carne listos para freír. El dueño del lugar, de origen chino y de apellido Yu, les dijo que el perro era para consumo personal. Todo esto, que parecía un caso aislado, se convirtió en algo mucho más grande. El hallazgo ocasionó la clausura de más establecimientos, mientras que otros, por decisión propia, optaron por cerrar antes de ser supervisados por la autoridad,
De los 30 restaurantes que pudieron ingresar las autoridades, solo fueron clausurados 6. Pero el dato más escalofriante vino de las organizaciones de protección animal. Iván Márquez, director de la Fundación Provida Animal, reveló que desde hace 6 meses recibían reportes en redes sociales indicando que personas de origen oriental estaban robando y desapareciendo perros. La investigación no prosperaba porque la gente se negaba a denunciar. El director de Provida Animal advirtió que no solo los restaurantes chinos eran sospechosos, sino que birrerías, taquerías y gente que se dedicaba a la venta de tamales, o sea, todo ese tipo de alimentos donde muchas veces es difícil identificar el origen y el tipo de carne que estás ingiriendo, podían ser sospechosos de estos actos. Wang Yan admitió en conferencia de prensa que los ciudadanos chinos radicados en México aún tienen la práctica de comer perros, pero advirtió que no son ofrecidos a la clientela de los restaurantes. El cónsul se dijo apenado por lo ocurrido y señaló que los restaurantes afectados reportaban pérdidas de hasta el 90% en sus ventas. O sea que un restaurante que normalmente vendía 25,000 pesos diarios, al día siguiente del escándalo solo vendía alrededor de 2,500 pesos. El día del hallazgo fueron detenidas 3 personas de origen asiático. La Subprocuraduría de Justicia en Tijuana informó que serían juzgadas por maltrato animal, un delito con pena de 3 meses a 2 años de prisión, incluyendo multa. Lo más perturbador de este caso no es que haya pasado, sino que llevaba meses con denuncias y todo y nadie hizo nada hasta que escuchó a un perro ladrar. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces comiste en estos restaurantes antes de que alguien oyera ese ladrido? Todo mundo en la CMX conoce la historia de la tamalera de Indios Verdes, aquella mujer que vendía tamales afuera del metro. Sí, esos mismos tamales que sabían demasiado bien. Y sí, también la que mató a más de 50 personas y las cocinó para sus clientes. María Trinidad Ramírez Poblano vivía junto a Pablo Díaz Ramírez, padrastro de sus hijos y peluquero de oficio. Ella vendía alrededor de 200 tamales diarios, por lo que ganaba 120 pesos, de los cuales solo le correspondían 15 para el sustento de sus hijos, ya que pues todo lo demás se lo quedaba Pablo Díaz. María, harta de este trato, tuvo una discusión con su marido por el tema del dinero. Pablo, enojado, le quitó todo lo que ella había juntado para pagar las cuentas del mes y en el pleito golpeó a la mujer y a sus hijos. Ese fue el momento en que María Trinidad tomó una decisión. La noche del 17 de julio de 1971, tras un episodio de maltrato hacia uno de sus hijos, Ramírez Poblano atacó a su esposo con un bate de béisbol con el que le propinó 3 golpes en la cabeza, causándole la muerte. Después procedió a descuartizar el cuerpo utilizando un hacha y una cegueta que le había prestado una vecina. Los niños, acostumbrados al ruido que hacía su mamá cuando trabajaba la masa por las noches, no se dieron cuenta de que esta vez la actividad era muy diferente. Los restos los introdujo en costales que solía utilizar para guardar hojas de maíz, todas estas destinadas a la elaboración de tamales. La cabeza fue conservada en agua fría dentro de una olla vaporera que de igual manera utilizaba para preparar tamales. Todo esto para evitar malos olores. María llegó a la conclusión de que la única manera de deshacerse de su víctima era repartiéndola entre tamales que vendía a la sociedad. Durante la cobertura mediática del caso se difundió la hipótesis de que la carne del cadáver había sido utilizada para elaborar tamales, debido a la ocupación de la mujer. El 29 de julio de 1971, María Trinidad Ramírez fue condenada a 40 años en prisión, pero solo cumplió 20 años debido a buena conducta. Salió en 1991 y regresó a su pueblo en el Estado de México, para fallecer 4 años después en silencio.
Era un domingo normal en Salamanca, Guanajuato. Una familia fue al puesto de carnitas de siempre, compró su kilo para el desayuno, llegó a la casa y calentó las tortillas. Y entonces, uno de ellos vio algo en el plato que no era carne de puerco. En abril de 2023, en grupos de Facebook comenzó a circular una conversación de WhatsApp donde alguien escribía lo siguiente: es que, ¿qué crees? Que compré carnitas para almorzar con mi familia y nos salió un dedo. La imagen mostraba al fondo un plato de carnitas de puerco perfectamente doradas, pero en primer plano, sobre una servilleta, una pieza alargada, también cocida en aceite, con la forma de un dedo humano. El negocio señalado era Carnitas El Patrón Sacramento, ubicado en Salamanca, Guanajuato. En la conversación, la persona advertía a sus contactos de que no compraran ahí y que reportaran al negocio, ya que nadie sabía si el dedo pertenecía a un trabajador o a alguien más. La familia acudió de inmediato a las instalaciones de la Guardia Nacional en Salamanca. Ahí, según relataron, integrantes de esta agrupación confirmaron que sí se trataba de un dedo, por lo que se abrió una investigación en el local de las carnitas. La familia dijo que esa semana acudiría al Ministerio Público y a Salubridad para continuar con las investigaciones. Lo que nadie notó en medio del pánico fue que el rabo del puerco, una vez pelado, tiene exactamente la forma de un dedo, más grueso y un poco más largo, pero muy parecido. Y aunque es muy utilizado en la gastronomía para preparar botanas, no todos la conocen. Posteriormente se aclaró que el supuesto dedo humano era un rabo de puerco. Y entonces, ¿por qué la gente creyó inmediatamente que era un dedo? Bueno, pues entre enero y noviembre de 2023, Guanajuato acumuló 3.355 homicidios. 4 organizaciones criminales disputaban su territorio: el CJNG, el Cártel de Santa Rosa, el Cártel de Sinaloa y el Cártel del Golfo. Grupos delictivos en Guanajuato habían comenzado a obligar a carniceros a vender carne robada bajo amenazas. Los animales eran trasladados a rastros clandestinos, sacrificados sin normas sanitarias y la carne distribuida a pequeñas carnicerías cuyos dueños eran extorsionados para venderla rápidamente bajo amenazas de represalias. O sea que aunque el dedo resultó ser de puerco, el miedo que lo hizo viral era completamente real. En Guanajuato, el crimen organizado ya se había metido en la cadena de alimentos, no con carne humana, pero sí con carne de origen desconocido. Toda esta sacrificada sin ningún control sanitario y vendida bajo amenazas. Entonces, se podría decir que el dedo era falso, pero el miedo no.